que están ahí a través de las redes, nuestros canales virtuales. Saludamos todos, volteemos y les saludemos. Muchas bendiciones para todos ellos. Muy bien, vamos a orar rápidamente para que el Señor en esta mañana pueda hablar a nuestras vidas. Amén. Amado Dios, nos presentamos delante de ti, Dios. Tú eres el más grande, tú eres el soberano, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el creador del universo. Nosotros somos tu creación y anhelamos oír tu voz, Padre. Que en esta mañana, Padre, seas tú hablando, que sea tu corazón hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Dios, nos encomendamos a ti, Dios. Amén. Amén. Siguiendo con el tema que estamos hablando, nuestro primer eje de nuestra visión, ser transformados por el amor de Dios. Hoy quise hablar del amor de Dios, de repente en una de las situaciones tan difíciles de explicar, pero tan real en nuestras vidas, como es justamente el amor de Dios en el sufrimiento. Visitaba esta semana unas personas que estaban pasando momentos muy difíciles, a la cual yo me decía, yo en esa situación, yo no sé cómo soportaría todo ello. Las personas estaban totalmente destrozadas y las cosas que le habían pasado realmente era para estar destrozados completamente. Y lo único que simplemente me decía, dígame usted por qué propósito hay en esto. Me han dicho, me han comentado que hay un propósito en todo ello. Dígame usted cuál es el propósito. Llorando en su amargura y en su dolor, en esa mezcla de emociones, expresaba esta persona eso. Y en momentos que no tenía respuesta, y no había una respuesta. No había una respuesta para decirte, el propósito es esto. No había. Simplemente le decía, estoy aquí para acompañarte y orar y que animarte que sigamos confiando en Dios en medio de esta situación. ¿Saben? Y me hizo pensar todo ello. ¿Cuántos de los hermanos de la iglesia estarán pasando todas esas cosas? Y a veces uno no sabe. ¿Cuántos de los que están aquí inclusive pueden estar pasando momentos muy difíciles? Y están aquí por un milagro de Dios inclusive. ¿Cuántos de repente han querido ya alejarse de Dios o han renegado de Dios? No, porque de una u otra manera indirectamente uno reniega de Dios. Y está aquí, pero... Porque llevar el sufrimiento y el dolor no es nada fácil. Es muy tortuoso, es muy doloroso. ¿Saben? C.S. Lewis decía esto con respecto al sufrimiento. El dolor o el sufrimiento, dice, es una realidad misteriosa. Ninguna hay tan ineludible, universal e inmediata. Ninguna tan inexplicable, arcana y desconcertante. En el dolor conviven en paz la evidencia y el misterio, la certeza de que es inevitable, la seguridad de que deberemos enfrentarnos con él antes o después. Todos acabamos por ser hombres dolientes. ¿Quién no ha sufrido una situación así extrema en nuestras vidas? Me preguntaba todo ello y ayer estaba orando. Yo tengo un mensaje ya basado justamente en el Salmo 102, ¿no? Donde yo tenía ese corazón de decir, voy a traer esperanza, recordando las cosas que Dios había hecho en mi vida y todo ello. Me puse a orar al Señor, preguntando, Señor, pero realmente, ¿qué es lo que quieres transmitir tú a través de este texto? Y hay algo que me hizo recordar, donde una vez un predicador decía esto. Muchas veces, y todo ser humano, siempre cuando viene el sufrimiento, dice, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? Y es válido, porque en ese momento uno quiere una ayuda que ya humanamente ya no lo puede enfrentar. Uno quiere una ayuda, algo fuera de lo que los humanos pueden ofrecer, porque no hay más quien pueda ofrecer algo ya. Pero el predicador decía esto, ¿no? Pero ¿por qué no todos nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en mis momentos de placer y felicidad? ¿Por qué ahí no queremos que Él intervenga en nuestras vidas? Porque solo cuando sufrimos ahí queremos que Él intervenga en nuestras vidas. A veces no somos justos, ¿no? Y juzgamos a Dios por algo, juzgamos a Dios por su indiferencia, cuando de repente, cuando todo está tranquilo, no lo tomamos en cuenta. Y me hizo llamar la atención justamente un pasaje en Oseas capítulo 5:15, lo voy a mencionar, decía, en su angustia se alejarán de mí, dice, ¿no? En la versión Nueva Traducción Viviente dice, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón, dice. Somos humanos. Y creo que esa realidad en algún momento de nuestra vida se ha hecho patente también en nosotros. ¿Saben?
C.S. Lewis decía que me llamó esto la atención cuando decía, es como el megáfono de Dios para llamar nuestra atención cuando de repente no pensamos nada en Él. Así que hoy vamos a hablar acerca de ello, basándonos justamente en el Salmo 102, cómo Dios está en el sufrimiento y cómo el salmista expresa esto. Ahora, este Salmo no se sabe quién lo escribió. Posiblemente, según el contexto, lo haya escrito uno de los cautivos allá en Babilonia. Algunos dicen que puede ser Nehemías, Daniel o Ezequiel, no se sabe. Pero vamos a entender un poquito el Salmo. Están cautivos, están allá, están sufriendo y en medio de este sufrimiento expresa este Salmo. Así que vamos a compartir justo el Salmos 102, verso 1 y 2 dice: Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia, inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. ¿Cuántas veces uno se ha sentido así, no? Que yo oro y Él no dice nada, le llamo y Él no me responde. Señor, respóndeme, por favor, atiéndeme, te llamo, te clamo y hay un silencio. Miren lo que decía una introducción en un libro, decía, hay momentos en la vida que para uno se hace tan difícil de sobrellevarlo. Momentos aplastantes, momentos en que Dios mismo pareciera estar extrañamente silencioso. Llegamos al punto de pensar que es indiferente a nuestra desgracia. Incluso llegamos a sospechar de su complicidad perversa en la desgracia que nos rodea. Y ante esta situación, muchos llegan a concluir que la muerte es una especie de liberación. A veces uno ha llegado a ese momento, ¿no? Donde dice, no responde, es indiferente, no dice nada. Yo, por ejemplo, era una de esas personas. Cuando pasé un momento muy difícil en mi juventud, recién conociendo al Señor, pasé un momento muy difícil. Y yo le clamaba a Dios, y lloraba a Dios, me tiraba al suelo, literal, me tiraba al suelo para que Dios me ayudara en una situación que estaba pasando. Y no había ninguna respuesta, al menos como la que yo quería. Y en momentos, en mi desesperación y en mi amargura, decía, y así dices que me amas, le decía. Porque si mi Padre terrenal me pudiera ayudar, Él lo haría. Y tú no dices nada. A veces la necedad se apodera en ese momento, pero es el dolor, yo entiendo ello. Y el salmista también entiende eso y expresa todo eso. Y Dios, que conoce el corazón del ser humano, permite que esto se escribiera para decirnos de una u otra manera, Él nos entiende. Que cada palabra que tú profesas, Él lo entiende. Él sabe todo ello. Y a mí me encanta lo que el Señor, cómo realmente conoce el corazón nuestro. El corazón de Dios realmente es tremendo y el conocimiento de Dios mucho más todavía. Miren la descripción que hay y creo que cada uno de nosotros se va a sentir identificado cuando el salmista comienza a describir justamente lo profundo que es el sufrimiento, dice. Miren vamos a leerlo rápidamente, el tiempo nos va a ganar, dice, pues mis días desaparecen como el humo, pasan rápidamente, los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Verso 4, tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba, o sea, no hay vida, ya perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y hueso, o sea, he clamado y lo que me ha debilitado en mi clamor, ¿no? La soledad, mira, dice, soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Porque uno se aísla. En el sufrimiento no quiere hablar con nadie, se aísla, se introduce en esa habitación o de repente se va al lugar y no quiere hablar con nadie. Ya, el salmista se sentía así, soy como ese búho desolado en el desierto, decía. Me acuesto y sigo despierto. No puedo dormir. Me atormenta todo ello, no puedo dormir. Trato de dormir, no puedo. Está ahí el pensamiento atormentándome. Va a pasar lo peor, va a pasar lo peor. No sales nunca de aquí, no va a pasar nada. Y tantos pensamientos vienen sobre nuestra cabeza, como un pájaro solitario en el tejado, dice. Mis enemigos se burlan de mí día tras día, se mofan de mí y me maldicen.
Hay personas que se puedan burlar inclusive, pero yo creo que hay una voz que es enemigo mucho más fuerte. Este susurro del enemigo que nos dice a nuestra cabeza, ¿sabes qué? Nada va a salir bien, todo va a ser ruina, nada es así. Mejor quítate la vida, ese susurro fuerte, mejor quítate la vida. Ahí vas a descansar, ahí realmente se acabará todas tus penurias. Ahí descansará. ¿Para qué seguir viviendo sufriendo? Y el enemigo ahí bombardeando nuestra cabeza, o nuestros propios pensamientos inclusive también, ¿no? ¿Para qué seguir viviendo? Verso 9, 10 y 11 dice: mi alimento de cenizas, las lágrimas que tan continuas corren por mis mejillas y se mezclan con mi bebida. Paro llorando, tanto así que cuando estoy comiendo o estoy bebiendo, estoy llorando y las lágrimas se mezclan con lo que yo estoy bebiendo. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me levantaste y me echaste. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Wow. Mejor descripción realmente a donde puede llegar el corazón, no creo que lo haya. ¿Saben? ¿Por qué Dios permitió ello? ¿Cómo Dios podría ayudar a las personas? ¿Cómo podría Él acercarse a las personas? Si no es a través de personas que sufrieron situaciones así, al cual pueden describir todo ello, y hoy al leerlo tú y yo, podemos decir, sí, eso es lo que yo siento, así yo me he sentido. El salmista fue uno de ellos. Él pasó esos momentos difíciles, angustiantes, tortuosos, muy lamentables. Lo transmitió justamente aquí. Y de una u otra manera, hoy en este tiempo, en esta mañana, tú y yo podemos estar viendo realmente Dios conoce mi corazón. Así yo me siento. Y Dios a través de esta primera lectura te está diciendo, conozco lo que sientes. Sé lo que hay en tu corazón. Bueno, Jesús no fue ajeno a eso. Él sufrió también esa angustia. Marcos, voy a leerlo mencionando rápidamente nomás. Marcos 14:33 dice, y él comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Él pasó todo ello. Él no es ajeno al dolor humano porque él lo vivió, no solamente porque lo conoce, sino que él en su amor vino a esta tierra para poder sentir ese dolor. A partir del verso 102, del 12 para adelante, una esperanza resurge ahí. Y qué tremendo cómo empieza el versículo 12. Pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre. En medio del dolor y sufrimiento, el salmista dice, pero tú, Dios, gobiernas sobre todo. Pero tú, oh Dios, tú tienes el control de todo. Pero tú, Dios, sigues siendo el rey. Pero tú sigues siendo Dios. En medio de su dolor, esa frase comienza a resurgir, naciendo una esperanza. Pero tú eres el dueño de todo. Eres el que tiene el control de mi vida. Eres el soberano. Tú estás sentado en tu trono. Tu fama durará por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ahora el salmista ya no solamente en ese momento está hablando por sí mismo, sino habla por todos los que están a su alrededor sufriendo ya. Hay una fortaleza que está surgiendo en su corazón, que ya no solamente está mirándose a sí mismo, sino que hoy ve también todo el pueblo cautivo allá en Babilonia, por todos los sufrientes. Algo Dios está produciendo en su corazón. El hecho de saber que Dios tiene el control de todo le hace mirar a Dios, y que no solamente puede venir en su ayuda personal, sino también puede venir en ayuda de otros también. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Y esta palabra, como quisiera, yo orando al Señor le decía, Señor, cómo quisiera que esta palabra se haga realidad, no sé si en toda la iglesia, pero en algunos de ellos siquiera. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar. ¿Quién no quisiera recibir esa palabra, no? Señor, es el tiempo. Yo no sé si tú algún momento lo has pasado. Yo no sé si eso ha ocurrido. Yo creo que sí. Hay momentos donde el dolor es tan fuerte y decías, ¿cuándo hay de acabar? Y cuando te rindes delante de Dios, renuncias. Hay algo que Dios pide siempre en nuestro corazón, renunciar a algo. Y hay momentos cuando Dios viene en su ayuda, así como vino con Abraham en su momento de dolor, cuando iba a sacrificar a su hijo, dijo, basta, ya he visto tu corazón y sé que me eres fiel. No toques a tu hijo.
Cuando Dios puede venir en un momento de dolor y sufrimiento, dice, ya, tranquilo. Hasta aquí llegó. Porque Dios no va a permitir más prueba de lo que podamos soportar. Amén. Él no va a permitir más prueba que no podamos soportar. Él tiene el control de todo. Y si Él permite algo en nuestras vidas, sabe que podemos soportarlo. Sabe Él. Correcto. Sigamos confiando en Él. El salmista sigue hablando, vamos a correr rápidamente. Dice, pues tu pueblo ama cada piedra de tus murallas, hablando de Jerusalén, atesora hasta el polvo de sus calles, y entonces las naciones temblarán ante el Señor. Los reyes de la tierra temblarán ante su gloria, pues el Señor reconstruirá a Jerusalén, Él la apacentará en su gloria. Y me encanta ese texto, escuchará las oraciones de los desposeídos, no rechará sus ruegos. Dios es bueno, sí, y muy bueno. ¿Saben? Es difícil, es cierto, pero este tiempo creo que Dios nos está invitando justamente a confiar en Él en medio de todo lo que está pasando. Habacuc siempre empieza con el primer versículo justamente, ¿dónde estás, Dios? Te llamo y no respondes, preguntando a Dios, ¿por qué veo tanta injusticia y maldad? Job en su momento de angustia también dice, no, Dios me ha agarrado, en la versión neutra, me ha agarrado de la camisa, me ha tirado al suelo, le clamo y no me responde, decía. Y Job se consideraba un hombre justo y le clamaba a Dios, le pedía por qué, si él se ha conducido correctamente, por qué está pasando todo ello. Y siempre la pregunta va a haber eso, ¿no? ¿Por qué personas que son perfectas no lo son? Buenas pasan esas circunstancias tan difíciles. Yo buscaba libros tratando siempre de buscar respuestas ante ellos, gente que experimentada, gente estudiosa que puede, y no hay respuesta así absoluta para poder respondernos todo ello. Ni Dios mismo responde a Job diciendo, mira Job, te voy a explicar esto. No. Ni Dios mismo respondía a Habacuc tampoco diciéndole, mira, no, nada. ¿Saben lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que confiemos en Él, no por lo que Él puede hacer en nuestras vidas, sino por lo que es Él. Amén. O sea, eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios quiere que podamos nosotros aprender y rendir nuestro corazón ante Él. ¿Saben? Vamos a leer a partir del versículo 18 al 22 y me encanta esta frase, justamente estos versículos que justamente nos hablan de lo que al principio dije. Miren lo que dice. Que esto quede registrado, decía el salmista, para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. La iglesia está en una de ellas, para que un pueblo no nacido alabe al Señor. Amén. Para que esto quede registrado, para que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo. Desde su santuario celestial, desde los cielos, miró la tierra para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Cuenten eso, cuenten las maravillas que Dios va a hacer en sus vidas, cuenten. Me encanta esa frase, diciendo, ese texto donde dice, no morirás, sino que vivirás, ¿no? Para contar de su gloria. ¿Han leído ese pasaje, no? Maravilloso Dios. Cuando a veces uno se siente así, cree que ya está todo acabado, no, volvamos a Él y confiemos en Él. Amén. Y culminamos este Salmos ya con el Salmos, el verso 23 al 28. En la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días. Hablando él de una manera personal. Esto lo cuento yo, dice, a la mitad de mi vida, en mi juventud, Él me quebró las fuerzas y así acortó mis días. Pero clamé a Él, oh mi Dios, el que vive para siempre, no me quites la vida en la flor de mi juventud. Y él luego está contando que Dios le había ayudado. ¿Saben? A partir del verso 25 al 28, es tremendo este texto. Y aquí nos va a hablar justamente acerca de una invitación a confiar en Dios en medio del dolor, justamente, pero basado en la eternidad de Él. Miren lo que dice este verso. Hace mucho tiempo, Señor, echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Todo el universo dejará de existir,
pero tú permaneces para siempre. Se te gastarán como ropa vieja y tú los cambiarás y los desecharás como si fuera ropa. Pero tú siempre eres el mismo y tú vivirás para siempre. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros, los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Amén. Confiemos en ese Dios eterno. Confiemos en ese Dios eterno, amados hermanos. ¿Sí? Y en medio del dolor, en medio del sufrimiento, ¿saben? Al final hay victoria sobre ello. Al final hay victoria sobre ello. C.S. Lewis decía esto: la realidad última es justa y amorosa. Al final es justo y amorosa. Si los padecimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, el triunfo del sufrimiento es una victoria efímera. Al final deberá ceder su puesto al júbilo y al gozo eterno. Amén. Y eso es lo que dice la palabra, justamente, ¿no? Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Las primeras cosas pasaron. Confiemos siempre en nuestro Dios. Él no cambia. Amén. Amén. Quiero que cierren sus ojos un momento, por favor. Y quiero hacer un llamado en esta mañana. ¿Saben? Hay un Dios bueno. Es cierto que la vida es dura y difícil. Y yo sé, de repente, amigo, tú que estás aquí, y de repente has venido ya, no solamente ese domingo, sino domingo atrás también. Vienes porque quieres algo diferente y porque estás pasando momentos muy difíciles. ¿Sabes? Hay un Dios que en esta mañana quiere decirte que quiere acompañarte y quiere estar contigo en todo este tiempo. Hay un Dios que no quiere dejarte solo. Hay un Dios que quiere acercarse a tu lado. Pero Él quiere que tú le permitas que abras tu corazón, que le reconozcas justamente como el Rey, el Dios eterno. Si en esta mañana tú aún no lo conoces, pero sabes lo que estás pasando y sabes que no tienes fuerzas y sabes que de repente has pensado cometer alguna locura inclusive, déjame decirte que hay un Dios que puede darte la fortaleza y aún si en su voluntad lo desea, puede hacerte un milagro en tu vida. Si tú en esta mañana quieres rendir tu corazón a Él y quieres decirle: Señor, ayúdame, yo te necesito. Él vino aquí hace más de 2000 años en la persona de su Hijo amado para sentir todo el dolor y el sufrimiento, para que sepas que tú no estás solo, que Él también sufrió todo ello. Pero Él quiere que tú le confíes plenamente tu vida a Él. Y si tú en esta mañana quieres hacerlo, quiero que levantes tu mano si tú nunca lo has hecho y quieres hacerlo hoy. Quiero orar por ti en esta mañana. Levanta tu mano y decirle: Señor, quiero que intervengas en mi vida. Ven a mi corazón. Levanta tu mano allí, si ese es tu deseo. Alguien en esta mañana quiere decirle al Señor: ven a mi vida, Señor. Quiero que levantes tu mano y quiero orar por ti. Si en esta mañana quieres hacerlo, levanta tu mano ahí. Veo tu mano levantado ahí. Veo tu mano levantada. Alguien más en esta mañana, atrás de repente, quiere decirle: Señor, ven a mi vida. Yo te necesito. Ya no puedo llevar esto solo. Aquí veo también una mano levantada. Los que levantaron su mano ahí en su lugar, por favor, yo te voy a pedir, esto es de valientes. Yo sé que esto es incómodo, pero es de valientes. Ponte de pie, la iglesia orando, por favor, ponte de pie. Ahí en tu lugar, ponte de pie. Cerrado tus ojos, todos los demás están orando. Cerrado tus ojos, ponte de pie. Sí, todos estamos orando. Ponte de pie ahí. Y quiero que en esta mañana tú repitas esta oración. Ahí tú
y Dios. Está en ese momento tú y Dios, porque nadie conoce la historia de tu vida, solamente Dios. Abre tu corazón y dile: Señor Jesús, hoy vengo ante ti. Yo reconozco que ya no puedo más. Me he equivocado, te he fallado, me he dañado a mí mismo y aún a mis seres queridos. Perdóname, Dios. Hoy me entrego a ti. Quiero conocerte. Entra en mi corazón y cambia mi vida. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús he orado a ti, Dios. Amén. Amén. Los que se pusieron de pie, hay algunas personas que están a su lado. Acompáñenlo, por favor. Sí, acompáñenlo. Sí, acompáñenlo. Ellos tienen algo para ustedes. Iglesia de Dios, vamos a ponernos de pie. Sí, vamos a ponernos de pie. Y puede ser una breve oración. Y vamos a terminar cantando justamente confiando en Él. Amén, confiando en nuestro Dios. Sé que es duro, sé que es difícil cantarle a Dios en medio del dolor y sufrimiento. Pero Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y a través de los cánticos, a través de la canción, de repente no puedes orar porque las palabras se acortan. A veces son tan limitadas en medio del dolor y sufrimiento. Pero cuando yo le canto a Dios, ¿saben qué? Preparo una habitación para Él. O sea, mi canción, mi cántico es una habitación para Él. Porque Él mismo dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Quiero orar por ustedes antes de terminar cantando. Amado Dios, Padre bueno, aquí presento a tu iglesia, Padre. Tú conoces, Dios, todo lo que cada uno de ellos pasa. Sé que muchos de ellos, Padre, alegran tu corazón, te sirven. Muchos de ellos, Padre, te aman, pero también a la vez, Padre, están pasando momentos muy difíciles. Quizás muchas preguntas surjan sobre sus mentes en ese momento, Dios. Y quizás hay pocas respuestas ahí ante ello. Si hay algo que Dios tú nunca te vas a negar en ese momento tan difícil, es tu presencia. Y yo te pido a ti, Dios, que esa presencia sobrenatural, Dios mío, se manifieste en cada uno de tus hijos, tomando fuertemente de sus manos, porque cuando ellos ya no puedan sostenerse y agarrarse de ti, yo te pido que tú los sostengas, que tú le des las fuerzas, que tú eres su gloria, quien levanta su cabeza, y que ellos miren a ti y confíen en ti, porque todos los que confiaron en ti, ninguno fue defraudado. En el nombre de Jesús, Dios.